Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Fred Cycling Obsession, el podcast. Yo soy Fred y hoy tengo la suerte de pasar un rato hablando con Víctor Arranz, que además de amigo personal es mi osteópata, es la persona que se encarga de arreglarme cuando pues, un árbol se cruza en mi camino, o bueno, mejor más bien me cruzo yo del suyo, o una riadera pues se pone un poco más tontorrona de lo que debiera, pero no solo en accidentes me cuida, me trata y me arregla, sino que además en el día a día y en el devenir del año, con todo lo que sabe y la facilidad que tiene para explicar las cosas, me ha ayudado mucho todos estos años a entender mejor cómo nuestro cuerpo como un sistema necesita estar bien compensado, bien equilibrado y qué ejercicios podemos hacer en cada momento y qué debilidades podemos tener en otros ciclistas. Todo esto nos lo va a explicar mucho mejor Víctor en la charlita de hoy y bueno, lo que queremos es iniciar una serie de programas con él, aprovechando que os tenemos al otro lado y que podéis soltarnos en los comentarios de este capítulo pues los temas sobre los que os gustaría que hablásemos con él. Él no solo es un osteópata muy cualificado, también está licenciado en medicina china y un montón de sorpresas más. Es un tío que es muy curioso, como yo, le encanta aprender, que le encanta comunicar, le encanta ayudar a los demás, da formaciones por todo el mundo, es una auténtica pasada. Voy a dejar toda la información de él para si alguno queréis contactarle directamente. Además tiene su clínica en Majadahonda, pero bueno, él se dedica también a ir por todo el mundo ayudando con todo su conocimiento a que, bueno, pues desde el punto de vista de la osteopatía salgamos adelante los que lo necesitamos. Víctor además es colaborador en nuestra página web, en freds.cc, escribe artículos, o sea que seguramente si sigues nuestros contenidos es posible que hayas leído alguno de él. No vamos a hablar del accidente que tuvo, él tuvo hace un año y pico un accidente muy grave, le arrolló cuando entrenaba en bici un camión. Voy a evitar hablar de esto hoy porque, bueno, ya hablaremos en otro momento de cómo superó esto, sobre todo psicológicamente, es un tío muy fuerte, pero bueno, no quiero hablar de esto hoy, quiero que nos ayude a entender en este primer episodio qué podemos hacer para estar más equilibrados, más fuertes, recuperarnos mejor y todas estas cosas que también son importantes en el progreso como ciclistas, no solo la nutrición y el entrenamiento, sino que además entendamos nuestro cuerpo como un sistema que requiere pues cuidado, equilibrio, atención, compensación, qué ejercicios podemos hacer, cómo nos puede ayudar esto desde un punto de vista de alguien como Víctor. Espero que disfrutéis, chicos. Dejad comentarios si queréis que Víctor en la siguiente os ayude con lo que tengáis y ya sabéis dónde estamos, fred.cc. Empezamos, chicos. Es una carrera que son un par de días, de fin de semana, y entonces es pues eso, una carrera que subes desde Las Palmas, Maspalomas, a lo que es la parte alta, vuelves a bajar y abajo tienes playa de Maspalomas con las dunas, masajito, pachanga, bachata, cumbia y todo lo que quieras para divertirte un rato. Ahora que están bonitas las dunas, ¿no? Claro. Antes de que las reventemos otra vez. Eso es. Y entonces el director de la escuela tiene mucha amistad con el organizador y entonces la escuela está, digamos, afín a ellos porque las prácticas de masaje se hacen allí, los masajes los dan los chavales que están aprendiendo. Y entonces en esa yo le tiré la caña y le dije, oye, pues no estaría mal que un dorsalito de eso de, oye, mira, pues un dorsal y bueno, pues oye, parece que coló, entonces bueno, pues puede ser una opción el año que viene si llego con fechas para poderlo hacer. Muy bien, pues vamos a empezar con el lío. Vamos a... Ya te hemos presentado, ya los oyentes saben un poco a qué te dedicas y sobre todo lo útil que va a ser esta charla contigo, que además los que hayan escuchado, bueno, hayan leído los artículos que has escrito, que no sé si has visto que esta semana he publicado uno nuevo de los que tenía pendientes, que me habías enviado. Sí, no y sé si además me llegó un comentario a través de un correo electrónico de uno de los lectores. Sí, normalmente suelen generar mucho interés y por eso queremos iniciar una serie de vídeos, que los próximos espero que ya sean presenciales, contigo, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar. Entonces, el objetivo es que veamos hoy cuáles son pues, los puntos más interesantes que podemos ver desde tu área, desde la osteopatía, y que nos pueden ayudar a los ciclistas y, bueno, y tirando más hacia los mountain bikers, ¿vale? O me he acordado mucho de ti, que acabo de venir de montar en bici y estábamos hablando el otro día precisamente pues, del trabajo de core y de lo importante que es el equilibrio, la estabilidad y todo esto. Este trabajo que muchas veces dejamos un poquito aparcado y es lo que me está pasando a mí, que últimamente estoy dejando muy aparcado el trabajo de core por falta de tiempo, ¿no? Entonces es
es por falta de tiempo, pero también yo creo que le puede pasar a muchos de los oyentes, ¿no? Que cuando estás en una dinámica y una rutina de mucho ejercicio, o sea, perdón, de mucho trabajo, cuando de repente sacas 1 hora y media, 2 horas, lo que quieres es salir con la bici. Si tienes suerte y puedes ir a un gimnasio o tienes algo en tu casa parecido para poder estar ahí a hacer unos ejercicios, pues bueno, te lo puedes plantear, pero el que no tenga prácticamente espacio o se tenga que desplazar lejos o cosas así, el poder salir a la naturaleza, aunque sean los caminos que haces 300 veces, pues a mí me ha dado toda la vida hoy. Y ahora que no tenemos horarios ya ni te cuento, o sea, es que no me encuentro con nadie. Entonces, es una de las cosas, vamos a hablar de bastantes cosas. Primero me gustaría que hicieras una introducción sobre qué es la osteopatía, porque creo que nos quedamos todavía en un conocimiento muy superficial, incluso los deportistas amateur, y luego vamos a ir profundizando en algunos de los temas que yo veo que más interés generan de los artículos que escribes para Freds, ¿vale? Okay. Y luego ahí pues vamos fluyendo y lo que vaya saliendo. Vale, perfecto. Voy a desmontar 2 mitos. El primero, el de no hay tiempo para hacer. Y entonces directamente podemos proponer un par de cosas que la gente puede hacer de camino al trabajo para poder hacer ese trabajo de core sin tener que perder ese tiempo de tengo 1 hora y media, a lo que me apetece es que me dé el viento en la cara, salpicarme de barro y comerme moscas, que es lo que hacemos todos cuando salimos por esas zonas. Entonces, si vas en transporte público, como si vas en tu propio coche, puedes hacer contracción isométrica. Igual que de la misma forma puedes hacer un hipopresivo sentado en el coche, o sentado en el metro, o sentado en el autobús, o en el transporte público que uno use. Si tú vas agarrado a tu volante, escuchando lo que quieras por la mañana y tu gesto es empujar el volante, por ejemplo, como si quisieras empujarlo hacia abajo, es como esas máquinas del gimnasio en las que tú agarras y tiras de una carga, con lo cual estás empujando, utilizando tu abdomen para empujar el volante. Obviamente, si viene una curva, acuérdate de dar la curva, no sigas recto, porque si no la cosa se complica, ¿vale? Y dirás, no, me aconsejaron que lo hicieras. No, te aconsejaron que hicieras fuerza sobre el volante. Si estás en un atasco, que ahora empezar a verlos otra vez, o si estás en un momento en el que puedes hacerlo en un semáforo, ¿qué dura un semáforo? ¿30 segundos? ¿25 o 45? Dependiendo, ¿no? Con lo cual, ese gesto de fuerza que podemos hacer si lo repites en 2 o 3 semáforos, si lo repites, al final has hecho un poco el trabajo de core que luego haces, el más básico de esa contracción isométrica, ¿no? En el autobús o en el metro o en donde vayas, también puedes hacerlo. Tú estás de pie, agarrado en tu barra o sentado, puedes hacer el gesto de bascular la pelvis, apretar el abdomen y hacer esa misma contracción. Puedes hacer el gesto de estar sentado, si estás sentado has cogido sitio porque has llegado a los primeros, y meter el abdomen y abrir las costillas, hacer un hipopresivo. O sea, hay pequeñas cositas que uno puede ir haciendo y que así cuando llega el momento de salir dices, oye, salgo con el trabajo bien hecho, la conciencia tranquila, sin culpabilidad, porque esto lo voy haciendo diario, con lo cual en eso yo creo que soy bueno. Casi cualquier cosa en la que me ponga a hacer en casa, tareas domésticas o incluso, pues no sé, me pongo a mover cosas o a limpiar el trastero o cosas así, estoy siempre como muy pendiente de esto mismo, ¿no? De esa postura y de intentar aprovecharlo como un workout. No solo ser consciente de mi salud postural para no hacerme daño, ¿no? Porque además yo a veces la espalda y eso me sufre, pero sobre todo es como que aprovecho en cualquier momento pues para buscar esa rigidez en el abdomen, intentar abrir las costillas, pero ya que sacas el tema de los hipopresivos y que además es uno de esos ejercicios que se recomiendan muchas veces para que nosotros podamos ayudar, me has contado varias veces que los hipopresivos nos ayudan también a entrenar el diafragma. Bueno, nos estamos pasando de frenada. Antes de esto, antes de entrar en diafragma y todo esto, porque es súper interesante, quiero que hagas un pequeño resumen sobre bueno, la osteopatía, esas 3 áreas de la osteopatía que me has explicado en más de una ocasión, y así por lo menos nos ubicamos un poco y entendemos un poquito más de esto. Vale, pues mira, la osteopatía es un sistema global que ve el cuerpo como un todo. Y entonces, viéndolo como un todo, diferencia partes dentro del cuerpo y dentro de la propia osteopatía. Está lo que es el cascarón, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones. Voy a meter la fascia y todo el resto de elementos, pero ahí habría que separar lo que es todos nuestros órganos viscerales, pulmones, corazón y todo lo que está por debajo del diafragma, y luego lo que es el cráneo y todo nuestro sistema nervioso. Con lo cual la osteopatía se divide en esos 3 elementos, que son la osteopatía puramente estructural, la osteopatía visceral y la osteopatía craneal, que trabaja con ese sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que están las 3 relacionadas y esa visión holística, esa visión en completo de todo lo que es el cuerpo, es lo que diferencia en muchos casos a la osteopatía de otras técnicas, que al final son muy locales, son muy puntualistas, y si me duele una rodilla, solo barajo la rodilla, pero no barajo el que a lo mejor tengo la cala mal colocada, porque no sé cómo se colocan,
o que tengo un acortamiento en un glúteo, que y me hace llevar una rodilla hacia afuera, una separación, que cuando sumo kilómetros me genera un desgaste, hace que la articulación no funcione en su mejor biomecánica y que me produzca una molestia, un dolor, un tendón, una sobrecarga, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la osteopatía surge en Estados Unidos. La primera escuela de osteopatía, de hecho, si no recuerdo mal, es de 1892, con lo cual hace ya un tiempo que esto se viene fomentando por todo el mundo. Tarda en llegar a Europa y posiblemente ese es el retraso que tenemos con respecto a otros países, pero bueno, ahora mismo ya hay países de la Unión Europea en las que está legalizada, en las que está en uso normal, en las que se utilizan hospitales y de hecho incluso hace poco fue la primera vez que yo vi una receta de un médico italiano que recomendaba osteopatía craneal a un bebé recién nacido por una plagiocefalia, por ejemplo. Entonces, bueno, porque claro, cada una de ellas tiene sus propios tratamientos o sus propios trabajos totalmente diferenciados, ¿no? A mí el que me alucina, además del el craneal, que ahora nos entramos un poco en ese, ¿no? Pero el visceral, cuando me hablas de cómo los órganos que normalmente nunca prestamos atención y que vamos, que sabemos que están ahí, pues porque hemos estudiado en algún momento anatomía o porque sabemos que el hígado sirve para hacer muchas cosas, ¿no? Pero para sobre todo soportar nuestras juergas y para nuestros excesos, pero que sabemos que tenemos todas estas cosas, pero no sabemos luego lo importantes que son para la eficiencia de nuestro deporte, ¿no? Y para el equilibrio también dentro de nuestra estructura para que podamos ser más eficientes. Y esto en la osteopatía visceral es una de las cosas que se trata, ¿no? O que al menos se busca el equilibrio de ellos. Sí, sí, por supuesto. Al final hablábamos de tendones y de ligamentos, que su función es estabilizar una articulación, limitar un movimiento, anclar un músculo para que se ejecute un movimiento de una manera determinada. Pero al final nuestros órganos están suspendidos no de la nada, tienen una serie de ligamentos y de suspensiones que los mantienen en su sitio y esos ligamentos y suspensiones se dañan y se molestan, igual que se dañan y se molestan esa rodilla en la que hablábamos que tenías mal un pie, una cadera y es la que le produce el problema. ¿Qué sucede? Que en esos órganos la descompensación que puede generar puede arrastrar de una manera muchísimo más fácil otras estructuras y teniendo en cuenta que está unida a la columna de una manera bastante fija y a toda la parrilla costal, es muy fácil que eso nos lleve a que toque un nervio, a que se pince un nervio, a que una vértebra tenga una rotación. Cuando digo rotación no me refiero a que se dé la vuelta, me refiero a pequeñas, lo que se denominan subluxaciones en los que no funciona la vértebra como debería, lo que la gente conoce como un pinzamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se trabajan para intentar volver a su posición la más idónea posible todo lo que son los elementos viscerales que puedan estar siendo el origen del problema que tiene la persona. ¿Y cómo pueden venir esos elementos? ¿Cómo puede venir ese desprendimiento o ese cambio de posición de uno de los órganos, ¿no? ¿Cómo nos puede pasar estas cosas? Sí, el otro día hablábamos, por ejemplo, de un cambio de peso brusco lo puede generar. Por ejemplo, una persona que tenga temas de ansiedad con respiraciones anómalas lo puede generar sin ningún problema. Una persona que siempre por márgenes de hora sale a hacer una actividad, en bici no tanto por la posición que se tiene, pero que sale a correr y ha comido hace poco, el estómago tiene un peso extra, el del líquido más el de la comida que haya ingerido esa persona, con lo cual esos elementos suspensores se están cargando de más y tienen que también poder sufrir y reaccionar ante eso. Entonces, se barajaba incluso en su momento que a lo mejor el flato podía ser simplemente porque a cada persona le aparece en un sitio, hay quien le da en un costado, hay quien le da en otro, podía ser simplemente esa molestia que generaban esos elementos suspensores cuando uno pues hacía una actividad en la que tenía el hígado en este caso, o el estómago, lleno de una serie de un trago de agua demasiado largo, una comida un poco copiosa antes de una salida, ese tipo de cosas, más allá de simplemente los gases, por ejemplo, que era lo que se pensaba siempre, ¿no? Que eran los gases lo que lo producía. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas que lo pueden provocar, pero las más habituales son lo que se denominan caídas de órganos por esfuerzos grandes, incluso en bici de montaña, que al final es a lo que más vamos a intentar que la gente entienda, por el microtraumatismo que recibes en cualquiera de los baches. Si uno se dedica a entrenar bunny hops y tiene que andar saltando, o la ruta que hacías el otro día por la que te perdías y que se veían comentarios de es peligrosa, ten cuidado, pues entonces ese tipo de cosas puede recibir cierta impactación y al final esos elementos tienen que estar aguantando, aunque llevemos una suspensión genial, ese descenso brusco de gravedad en los propios órganos que tienen su peso, con lo cual eso puede provocarlo.
Y eso puede derivar en dolores de espalda, eso puede derivar en lumbalgias y en Sí, patologías parecidas. sí, el riñón, por ejemplo, como se vaya abajo, que en respiraciones forzadas funciona 10 centímetros arriba abajo, funciona en el mismo movimiento que el músculo psoas, que está también pegado a las lumbares, a todas las lumbares, va a moverse en ese carril de movimiento y un riñón que desciende va a dar una lumbalgia, una pseudociática o una ciática que no responde a los trabajos habituales de ciática, ni químicos, ni inyectables, de ningún tipo, porque simplemente el riñón está más abajo de lo que debe. Entonces, sin ningún tipo eso lo puede generar. Si uno tiene una cicatriz de una apendicitis que tenga mucho tejido, que haya generado mucho queloide, eso puede estar efectuando una tracción de todo el ilíaco y de todo el tejido y que esa persona tenga una tendencia a generar un daño lumbar, por ejemplo. Y es una operación que uno no puede hacer nada. Si te toca, te operan. Pero bueno, el romper esas adherencias, esos trabajos, si uno tiene un colon irritable o ha tenido gastroenteritis porque tiene niños, esas inflamaciones generan un resecado de un líquido que permite el deslizamiento de esas superficies y entonces al no deslizarse como se deslizan normalmente, se mueven mucho más en grupo provocando tracciones de segmento lumbar, de segmento dorsal y eso puede dar dolores súper fácil. Dorsal también. Sí, sí, claro. O sea, que puede ser que después de una ruta en la que nos hemos metido bastante caña y a lo mejor te aparecen algunas molestias que muchas veces es por la postura y muchas veces es porque el ejercicio no lo hemos hecho a lo mejor adecuadamente o lo hemos sobreexpuesto a ese ejercicio, porque a mí me pasan esos vídeos de los que estabas hablando, pues que pues me meto 4 horas de enduro cuando llevo a lo mejor sin hacer enduro un montón de días y luego estoy reventado. Pues claro, estoy reventado, porque aunque hagas gimnasio luego no lo aguantas igual, ¿no? Pero bueno, puede pasarnos que en algunas ocasiones pueda ser porque no... Corrígeme, si tienes el core fuerte, ¿puedes sostener o puedes minimizar este tipo de problemáticas? ¿Puedes reducir? Indudablemente sí. Al final, las costillas nuestras son un freno, es un sistema de protección. A pesar de que somos de los pocos que va con el pecho arriba exponiendo órganos vitales, la mayoría de los animales no lo hacen. Pecho palomo. El pecho palomo. Nosotros lo exponemos y no solo eso, sino que nosotros hacemos un mostrado visceral, o sea, nuestras vísceras por gravedad tienden a caer. Si yo tengo una buena pared muscular que me protege, y hablo de los rectos del abdomen, los oblicuos, el transverso, que no solo es un músculo, es un grupo muscular que está ahí, al final están sujetando, ayudando a sujetar todo lo que yo tengo detrás, que en ese caso es todos los órganos viscerales, el diafragma y lo que esté encima del diafragma. Y cuando cogemos mucho aire y vamos a una ruta y vas cuesta arriba y vas con 170 pulsaciones, con todo el aire que puedes coger, estás empujando hacia abajo en cada respiración con tu diafragma porque estás intentando coger aire. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hace que se faciliten muchísimo cualquier tipo de lesión. Hablando de esto, el otro día tuve una sensación extraña. Fue un día en el que estuve bastante estresado en general, que es además una de las cosas que sabes que me preocupa mucho y que tú también trabajas mucho y estás muy pendiente de esto. El otro día pues salí en bici después de un día con un nivel de estrés bastante alto y sentía que me costaba mucho respirar en la bicicleta. No sentía que me costase o que me faltara fuerza. Me sentía fuerte, no me subían tampoco mucho las pulsaciones, pero sin embargo no conseguía que entrara el aire fácil, ¿no? Y no sé si tenía algo que ver con lo que me has enseñado muchas veces sobre el diafragma, si tenía que ver el estado de estrés en el que había estado durante todo el día, pero era una sensación extraña porque tampoco había comido mucho. Además, yo ahora estoy haciendo... ya empiezas a reírte. Estoy haciendo ayuno intermitente, pero un poquito más extremo, ¿vale? Solo como una vez al día y, bueno, hago dirty fast. Vale, ¿cuál es la intermitencia? Si solo comes una al día, ¿cuál es la intermitencia? Pues el dirty porque estoy haciendo el dirty fasting. Quiere decir que me estoy tomando una cervecita por la noche o un vinito por la noche, ¿vale? Vale. Entonces, eso es lo que, bueno, esto es otra cosa, esto es otro tema, ¿no? Pero quiero decir que aquel día no tenía el estómago lleno, tampoco sentía que tuviera gases o cosas así, ¿no? Más allá de que yo pueda tener ahí mis mierdas ahí dentro, que yo no sé, y que pueda tener algún problema, ¿no? Que tendré que ir al médico. Pero bueno, sentía que me costaba que me entrara el aire aquel día. Entonces, me quedé con ello y digo, esta señal ya sé que es muy poco precisa como para trasladártela y que me des un diagnóstico por videoconferencia, pero sí que me parece que es una buena oportunidad de abrir el paso de la respiración, ¿no? Vale. Qué tan importante es para el ciclista y cómo el diafragma aquí tiene un rol importante, ¿no? Mira, la gente lo va a entender porque el diafragma es muy complejo. La morfología que tiene el diafragma por su forma es muy complejo. Es un círculo dentro de otro círculo.
¿vale? Entonces, ahí hay veces que uno, incluso aún siendo visual o escuchando un podcast, que en este caso hay gente que lo puede estar escuchando, tenemos que contar con que a lo mejor no ven el vídeo, sino que lo escuchan mientras hacen esos ejercicios en el transporte público que hemos dicho. Resulta que si yo me pongo a hacer series en rodillo, para que la gente me entienda, sobrecargo el cuádriceps, me pongo en el FTP que cada uno quiera, en los vatios que uno quiera, calentón, las piernas al rojo vivo, yo me bajo de ahí, no hago absolutamente nada, mañana lo vuelvo a hacer, pasado lo vuelvo a hacer, el músculo lo estoy acortando. En ningún momento estoy haciendo una fase de estiramiento de ese músculo y entonces el músculo lo que va a hacer es hipertrofiarse. Voy a tener las piernas de Sagan, pero resulta que en cuanto a la flexibilidad voy a estar medianamente comprometido y eso implica la movilidad, en este caso de las articulaciones a las que ese músculo se dirige. ¿Qué sucede? Que en ese diafragma que tiene un centro rígido para permitir el paso de unas estructuras vitales para nosotros, arteria, vena, esófago, con lo cual no nos cierra el poder beber, el poder comer, no nos cierra la sangre hacia miembros inferiores, ni el retorno venoso, está rodeado de músculo. Como tal, si yo le estoy sometiendo a ese estrés mental o a un trabajo excesivo de manera continuada, igual que tengo una contractura en un trapecio o en un cuádriceps, puedo tener una sobrecarga en el diafragma, por así decirlo. Es cierto que no es un músculo que uno controle, como puede controlar un cuádriceps a nivel motor, pero sí que es un músculo que se puede cerrar, para que nos entendamos, que se puede contraer. Y entonces, al final, si es un músculo que está corto, por mucho que yo intente desplazar arriba, abajo ese diafragma, en vez de funcionar en una cúpula grande, va a funcionar en un margen más corto. Un margen más corto es como intentar hinchar un globo solo con el aire que te cabe en los carrillos o hinchar los pulmones e intentar hinchar el globo. La cantidad de aire que me va a entrar es muy diferente y eso va a redundar en que voy a tener que hacer más respiraciones para conseguir el mismo oxígeno. Aprecio muchas veces de que suban las pulsaciones y si como es tu caso a lo mejor físicamente está uno bien, no lo nota mucho, pero si no al final se te disparan pulsaciones porque estás subiendo mucha respiración y eso por supuesto que puede dar problemas. Entonces el diafragma... De hecho, además, ahora que lo estabas diciendo, que no sé si esto que te voy a decir tiene relación, pero sí que sentía una molestia ahí, sentía una molestia física, sentía ahí como un dolorcito constante y bueno, pues yo decía, pues igual es que tengo gases o cualquier cosa, ya saldrán, ¿no? Pero yo normalmente siempre que estoy en una situación así de estrés, soy muy sensible a que estoy estresado, no quiero estar estresado, quiero alejar el estrés de mi vida todo lo que pueda, pero te cuesta porque al final has sido... no sé si tiene que ver con la educación o con tu nivel de exigencia en el día a día, de todo lo que quieres sacar adelante y de todo lo que quieres hacer, que yo en cuanto entro en ese estado, ya soy consciente de que entro en ese estado. Normalmente mi remedio es la bicicleta, yo salgo con la bicicleta y a los 20-30 minutos ya se me ha ido todo, ¿vale? Pero aquel día no se me iba. Entonces yo tenía ahí una sensación rara, yo digo... Hostia, ¿será que me está dando un patatazo y aquí estos son los principios de esto? Yo qué sé, ya tengo 40 años, ¿no? Ya las cosas, pues... Pero bueno, no sé, como me habías estado explicando esto del diafragma, me parece muy interesante porque no tienes nunca en cuenta esto, ¿no? Creo que el objetivo más interesante de los vídeos y la serie de vídeos que podemos hacer juntos es hacer ver... no solo lo que es lo más técnico dentro de tu especialización, que no es solo la osteopatía, que hay muchas más, según tengo entendido, esto de la medicina china y tal, que me tienes que explicar también. Pero no solo eso, sino que veamos, pues desde esta visión holística que queremos tener y que la que tú y yo coincidimos, qué aspectos son siempre muy interesantes más allá del entrenamiento y la nutrición en un ciclista, ¿no? Y un mountain biker o lo que haga, que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el desequilibrio, ¿no? Estabas hablando antes del acortamiento muscular que tenemos, ¿no? Y tú me enseñaste hace muchos años que bueno, pues que el running me podía venir bien porque me equilibra muscularmente. Simplemente hay que tener una serie de consideraciones para poder llevarlo y yo sinceramente desde que empecé a hacer running soy mucho más fuerte en todos los sentidos y ahora estoy corriendo un poquito menos, pero ya corro mis medias maratones y maratones y lo disfruto mucho, pero creo, no sé si es verdad porque mis conocimientos son muy limitados, que al hacer running he conseguido compensar la fuerza que tenía muy desarrollada desde la parte de ciclista, que bueno, que es una serie de músculos contrarios, ¿no? Y que de alguna forma siento menos dolores en las rodillas ahora porque siento como si estuvieran más equilibradas
y no siento tanto la necesidad de tener que estar haciendo trabajo de carga en el gimnasio para poder compensar ese acortamiento, ¿no? Y no estoy hablando de estiramiento, ¿no? Que los estiramientos pues ya van en otro lado, ¿no? Pero a nivel de desequilibrio, que muchas veces yo creo que deberíamos de buscar el foco dentro de nuestro entrenamiento a cómo puedo seguir construyendo mi equilibrio tanto en core como muscularmente, ¿cuáles son las deficiencias más habituales que tenemos los ciclistas, ¿no? Pues mira, yo creo que lo has descrito. La primera de ellas, aparte de todo lo que hablábamos del core, sería simplemente el desarrollo muscular en piernas. Al final, creo que el porcentaje más alto de la gente que puede seguirnos son gente que utilizan pedales automáticos de una marca o de otra, vamos todos anclados al pedal, con lo cual hacemos fuerza y es cierto que también tiramos del pedal. Lo que pasa es que la carga de tirar del pedal es muchísimo menor. Se dice que lo del tirar del pedal viene con los kilómetros. Se obsesiona una vez con la técnica y cuando te dicen, no, oye, la buena técnica parece cuando haces 12.000 kilómetros al año. Entonces te entra un poco de miedo porque dices, no voy a tener buena técnica nunca porque 12.000 kilómetros al año son los que le hace una persona normal al coche cuando le cambia el aceite para la ITV todos los años. Entonces, sí, y además ya tiene que ser carretera, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el ciclismo casi siempre se empuje. Realmente el cuádriceps, por ejemplo, no llega a estirarse nunca. Aunque tú tires de la parte posterior de la pierna, no llega a estirarse nunca. Mientras que en carrera, cuando tú llevas el talón hacia el culo, sí que estás obligando al cuádriceps a un gesto de ir hacia atrás, provoca una extensión y entonces la carrera, por ejemplo, sí provoca por los ciclos que tiene en el paso un estirar de un músculo, contraer de otro, estirar de un músculo, contraer de otro. Entonces, el ciclismo desde ahí genera un desequilibrio que la carrera, por ejemplo, puede compensar. El hecho del desarrollo de más ciertos músculos en la bicicleta, como puede ser dentro del cuádriceps el vasto interno, o hace que generemos un desequilibrio en la rodilla. Al final, la rodilla, si la gente que ha montado a caballo le pones el ejemplo de las riendas, la rodilla tiene por detrás un doble enganche, que por un lado son lo que se llaman los isquiotibiales, que van desde el sillín donde nos sentamos hasta la tibia, ¿vale? Y que de hecho el ir muy atrás en el sillín puede hacer que estés tensando mucho esa superficie y aparezcan dolores de rodilla, por ejemplo, simplemente porque uno va muy atrás sentado, y hay gente que va muy atrás sentada de inicio o por posición de la bici, y que luego en el otro lado de la pierna vienen otra serie de músculos que van desde la cadera y que me hacen ese contrapunto. Si yo tengo una diferencia muscular ahí, voy a provocar una rotación en la rodilla en movimiento normal. Eso va a generar un desgaste, un dolor a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de cada uno, de la carga que le mete y demás. Entonces sí que es cierto que posiblemente eso sea de las cosas más habituales, los equilibrios musculares, sobre todo en pierna. Y luego yo diría que el hecho de que tengamos un tórax también algo más competente hace que uno, por ejemplo, si va a dar un palo a sus compañeros de grupeta o tiene que tirar del manillar, pueda tener una cierta garantía de que va a aguantar eso. O si tienes que aguantar un descenso medianamente potente, que tus brazos puedan aguantar y no darle todo el trabajo a la horquilla, que está muy bien, pero que tú puedas aguantar también una cierta vibración o incluso el hecho de ir agarrado en el manillar haciendo fuerza durante el tiempo que puede durar ese descenso, ¿no? Entonces, si haces mountain biking medio agresivo, sabes que si no estás fuerte arriba, no vas a llegar a ningún sitio. Es imposible. Solo tienes que... puedes creer que haces mountain bike hasta que de repente vas con alguien que de verdad hace mountain bike y ves que no aguantas el manillar. No, es imposible. En cuanto te tiras en una trialera fuerte, no vas a poder ir. Más si encima llevas bicicletas muy, pues como las que llevamos ahora en enduro, cosas así, que es una de las cosas que el otro día estaba pensando en la ruta. Estaba pensando que sobre para hablar contigo, para ver cómo podemos hacer estratégicamente para poder meter una serie de elementos que nos fortalezcan, porque la evolución de las bicicletas en la disciplina de mountain bike ha ido llevando a bicicletas cada vez más grandes, cada vez más con más posibilidades, ¿no? Pero también toda esa evolución que lleva la industria y que pues también tiene sus motivos comerciales y que también de espectáculo, porque están haciendo las Enduro World Series, pues cada vez son mucho más salvajes y es una pasada verlas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el consumidor no está evolucionando. El consumidor no evoluciona. El consumidor es el mismo que estaba llevando hace 3 años una bicicleta de 26 pulgadas y que estaba llevando 120 de recorrido y pensaba que llevaba una bici fuerte, ¿no? Entonces, te encuentras de repente, la primera sensación que tienes cuando cambias de bici, coges una de estas bicis y dices, pero esto es un bicharraco, es un tractor, ¿cómo manejo esto, no? Luego ya, pues, si te interesa y vas aprendiendo un poco, pues te vas dando cuenta que no es tanto de echarle muchas horas al gimnasio y que es mucho más importante hacer buenos
ejercicios, ¿no? Ejercicios de antebrazos, de hombros, de dorsales, de pecho, de core, pero buenos ejercicios. No es estar lo que se dice levantando hierro sin más, ¿no? Y me gustaría que si tú pudieras seleccionar cuáles son esos 3, 4 ejercicios que crees que podría hacer cualquiera de una manera relativamente sencilla y que para ti serían como los must. O sea, no dejes de hacer esto y vas a tener cierta garantía. Luego dependerá de muchas otras cosas, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de planks para el abdomen y el core y qué tipo de planks. Yo estoy muy obsesionado siempre con los hombros, aunque tampoco tengo tan claro que los hombros sean tan importantes en el mountain bike, ¿no? Pero yo desde que me he ejercitado más en gimnasio los hombros, siento que tengo más capacidad para hacer algunos saltos y a lo mejor tengo que hacer menos el pumping en la horquilla que me ayude a rebotar. ¿Cuáles son los que tú elegirías como esenciales desde el punto de vista de un mountain biker, que entiendo que para un carretero no sería exactamente igual o sería bajando la carga, ¿no? Bueno, más que bajando la carga, teniendo en cuenta que el tren superior en carretera influye muchísimo menos, como mucho en un sprint o como mucho en un puerto en el que te pongas de pie y vayas a hacer la tracción desde el manillar, porque realmente esté duro el desarrollo que estás llevando. El tren superior en carretera es más un apoyo en el manillar, con lo cual no hay más que ver, por ejemplo, a los triatletas, ¿no? Codos apoyados en cabra y allí se las den todas, 180 kilómetros a piñón, con lo cual realmente ahí no influye demasiado. Pero sí que es cierto que en la montaña, primero yo soy un fanático de la fitball y de los ejercicios simples, ¿vale? Las bolas de esas de pilates que se pusieron de moda y se han puesto de moda, me parecen uno de los elementos, sobre todo, más completos, más integrables en la práctica normal, porque te puedes sentar encima de ellos cuando uno está en el ordenador en casa o viendo la tele y te ayudan a bascular la pelvis y a trabajar directamente músculos abdominales. Porque vas a trabajar el abdomen protegiendo las lumbares, que muchas veces los planks están muy bien, pero dependiendo de los ángulos que pongas y de la dureza que le des, en muchos casos puedes poner, por ejemplo, el segmento lumbar en cierto riesgo, si no tienes una base. Luego ser consciente de que en el momento en que en un ejercicio te pongas a tiritar, ese músculo empiece a coger la moto que se llama, que empieza a tiritar. Es momento de cambiar de ejercicio, cambiar el ángulo o parar, porque significa que ese músculo entra en fatiga. Vas a seguir haciéndolo a costa de que otro trabaje muchísimo más. Que otro compense. Claro, entonces, si lo que quieres... ¿Y el plank es sobre el plank te refieres sobre la fitball? Sí, directamente sobre la fitball se puede hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú te sientas en una fitball y lo que haces es que te dejas resbalar con la báscula pélvica y apoyas la espalda en la fitball, estarías con las piernas a 90 grados y tumbado en la fitball. Dónde colocas la fitball y dónde va tu tórax va a hacer que tu abdomen se tense muchísimo más. Incluso ahí te permite hacer series de contracción, con lo cual estás haciendo una contracción isométrica, y el descanso puede ser curvar la fitball completo abierto, con lo cual ahí vas a respirar profundo y estás, por un lado, trabajando en isométrico como queremos, por otro, dándole flexibilidad a ese diafragma que le obligas a respirar con la apertura del tórax apoyado sobre la fitball y ahorramos tiempos, porque al final muchas veces vamos a lo de los tiempos, con lo cual ahí directamente puedes hacer muchísimos. Y luego hay una cosa que las máquinas de gimnasio o las máquinas en general a mí no es que no me gusten, tienen su utilidad, pero aíslan músculos al trabajo. Y nosotros estamos hechos para trabajar, igual que la osteopatía ve el conjunto, la pintura global, como se llama ahora habitualmente. Si yo tengo que estabilizarme mientras hago un ejercicio, no solo trabaja el músculo que ejercita ese ejercicio, sino trabajan otros músculos que se llaman sinergistas en muchos casos, que me ayudan a estabilizarme. Es decir, si coges una goma y llevo el brazo hacia arriba con la goma o con una mancuerna, o como bien decías, hago un planche sobre una fitball, yo tengo que estar haciendo equilibrios constantemente, con lo cual ya no va a trabajar solo ese abdomen, sino que voy a trabajar el hombro porque tengo que controlar que no se me vaya, porque tengo que controlar que no se me abra, por no matarme. Y eso al final volvemos a que redunda en que estás trabajando el equilibrio, que ya hemos hablado de que lo importante que es el equilibrio, con lo cual trabajo equilibrio, estoy trabajando el core, estoy trabajando la respiración y encima estoy trabajando el tren superior a la vez que puedo hacer unos plan. Tengo casi el pack completo simplemente con un elemento, como puede ser una pelota, ¿no? Entonces... ¿Y cómo llevarías a los brazos o a los hombros o a los dorsales esa recomendación? Bueno, yo para el dorsal me gustan las dominadas. Ahí sí que soy un clásico, creo que es donde más se activan. Lo que pasa es que es muy frustrante. Claro. Es muy frustrante. ¿Tú qué puedes? 5, no, haces 5 y entonces te miras y dices, esto no va a avanzar nunca. No, lo que pasa es que sí que es cierto que ahí pasa lo mismo. Si yo tengo una barra, cuando digo una barra,
digo un escalón de una escalera de caracol, digo muchas superficies donde uno se puede colgar, que a veces se nos olvida que uno se puede colgar. Yo por mi peso no os invito a esos elementos que se cuelgan de las puertas, porque os rompe la puerta o rompe el elemento en muchos casos, os lo digo por experiencia, entonces ahí no me la jugaría, ¿vale? No me jugaría la integridad. Entonces, sí que es cierto que el hecho de poderte colgar sobre un elemento de esos, aunque sea asistido por una goma para quitarme peso corporal y poder hacer una serie de repeticiones, me permite lo mismo que hablábamos antes sobre la fitball, me permite estar colgado y a la vez trabajar varias respiraciones, con lo cual abro parrilla costal, estoy trabajando el diafragma, estoy haciendo un agarre mantenido que luego voy a necesitar cuando yo voy en el manillar y aquello se pone peleón. Entonces, todo lo que sea poder trabajar varios grupos musculares a la vez va a ser siempre por tiempo y por efectividad mucho mejor que ir aislados y solo hago antebrazo y luego solo hago bíceps y luego solo hago hombro. Puedes estar 2 horas para haber trabajado un poquito el tren superior, que como ciclistas nos viene bien lo que nos viene bien, pero ninguno queremos ir a la playa a lucirlo. Nos gusta lucir la marca del moreno ciclista, nada más. Sí. ¿Y el TRX? ¿Qué tal lo ves en esto? El TRX me gusta mucho, solo le veo un inconveniente al TRX y es primero que hay que saber de física, porque el TRX es tan duro como tú quieras, pero tienes que saber dónde poner los pies para que eso sea efectivamente muy duro. Correcto. Y hay ciertos ejercicios que tienes que tener mucho nivel. O sea, hay ejercicios en los que incluso, por ejemplo, apoyando rodillas en el suelo, que uno arranca con el TRX agarrado abajo y lo vas alejando del cuerpo, que hay gente que dice que es un rodillo por el suelo, llega un momento en el que como alejes demasiado, o tienes el abdomen de los triples saltadores o la lesión está se acabó. Si escuchas un clac atrás y es lo último que escuchas. Lo siguiente que escuchas es el crujido de una silla de ruedas. Entonces, la sirena, ¿no? Sí, es demasiado el efecto. Entonces, el TRX está muy bien porque pasa lo mismo con la fitball. Es un elemento muy básico, con muchísimas posibilidades, ejercicios infinitos. Puedes trabajar miembro inferior a la vez que miembro superior. Hay que acordarse de descongestionar antebrazos, que eso es importante. El tiempo de agarre debería ser igual al tiempo de suelta. Si hago 40 segundos de un ejercicio, debo soltar 30 segundos o 40 segundos, porque si no al final voy a generarme lesiones en codo por mantener un agarre durante muchísimo rato, ¿no? Y entonces, si para hacer ese trabajo me desarrollo problemas en el codo, luego cuando viene a la bici voy a estar incómodo porque no puedo cerrar, no me compensa. Pero sí que el TRX y posiblemente la fitball sean de los elementos, de esos básicos que tener en casa. Pasa que la fitball es fácil de acoplar dentro del volumen que suelen ocupar, pero el TRX sí que es cierto que o tienes un pierde vueltas en algún sitio o algún sitio donde poderlo gestionar. Hay veces que en el piso normal es bastante más complicado. Es complicado a veces. Sí. Yo no salgo de 2 o 3 ejercicios de TRX, no consigo hacer más, por mucho que miro en aplicaciones y cosas así, ejercicios, pero es por lo que dices tú, porque no consigo la postura adecuada para hacerlo bien. Y digo, bueno, pues mira, tengo 2 ejercicios que creo que los hago bien, y es verdad que también uso mucho la fitball y uso mucho también, no sé cómo se llama, la plancha esta que tiene una media bola por detrás. Sí, por debajo. El Bosu. El Bosu, vale. Bosu es el nombre comercial, pero vamos, sí, hay elementos parecidos que es como si cortas una fitball y le pones una placa redonda. Una placa. Hago muchos ejercicios de equilibrio ahí y bueno, también a veces hago trabajos con mancuernas pues sobre una pierna en el Bosu y cosas así. Pero estos ejercicios que más o menos estamos viendo, sin entrar en detalles de cuántas series, repeticiones, este tipo de cosas, ¿sería suficiente con que un par de días a la semana lo metiéramos dentro de nuestro día a día o sí, tú recomendarías un poquito más? O... No, de sobra. Hombre, si alguno quiere que el tren superior iguale al tren inferior, pues le puede dar más, pero de inicio con un par de días a la semana tiene suficiente. Lo que sí es importante también es el tema de cantidad de repeticiones. Si yo me meto mucha carga, me alejo las piernas, me meto pocas repeticiones con muchísima intensidad, es posible que en un margen corto tenga un problema. Pero si yo me voy a fatiga muscular, es decir, a una cantidad de repeticiones en las que me cueste terminar, por ejemplo, 3 series, siempre va a ser mejor y el desarrollo muscular a futuro, en los estudios que se han hecho, es el mismo. Con lo cual, esos trabajos de riesgo, como se hacía antiguamente con las pesas, piramidales que se llaman, de empiezas con 8 repeticiones, 5, 3 y 1 y la última es con 150 kilos en pecho, que no te las quitas, tienen que ayudarte para quitarte la barra del pecho, es arriesgarte a una lesión cuando sabiendo que a lo mejor en vez de con 100 kilos, con 70, si vas a 18 repeticiones, el desarrollo muscular en 6 meses es el mismo con muchísimo menos riesgo. Entonces, para nosotros eso es básico.
no me arriesgo a lesionarme haciendo algo que realmente no merece la pena, porque no vamos a competir en culturismo ninguno ni nada de ese tipo. Y si tú tuvieras que elegir un deporte complementario, una actividad complementaria para un ciclista, un mountain biker, por ejemplo, pues yoga, pilates, ¿cuál crees que sería, o desde tu punto de vista, desde tu visión de la salud también corporal, cuál es el que para ti lo tiene todo? Mira, me quedaría, lo que pasa que me encanta ciertas formas de trabajar que tiene gente con pilates y me encantan ciertas formas de trabajar que tiene gente con yoga, ¿vale? Como complemento me parece ideal. Entonces, hay una cierta corriente por ahí de algo que denominaron yogilates, ¿vale? Madre mía, que sí. es como el ligre, ¿no? Con la mezcla de tigre y león, ¿no? Sí, lo que pasa que en este caso es, oye, los ejercicios propios de pilates, puros de pilates, que son trabajo de abdomen, aunque luego se ha metido mucha aparatología, puros de abdomen, una clase solo de abdomen, acaba reventado. Brutal. Entonces, correcto. si tú metes 4 o 5 ejercicios de abdomen, hago un par de asanas de yoga que me puedan ser útiles en cuanto a la rotación, que es algo que no trabajamos habitualmente, un saludo al sol que me va a movilizar la columna en varios ángulos, que me da flexibilidad de cadena posterior, hago otro par de ejercicios de pilates que puedan ser para el tren superior o de equilibrios, vuelvo al yoga, trabajo lo que se llaman los pranayanas, las respiraciones, con lo cual eso sería lo ideal, ¿no? Alguien que trabaje por así decirlo, esa vertiente y que sea, oye, solo pilates puro es una locura, solo yoga puro para un ciclista muchas veces es, oye, es que yo no llego a nada de esto y acabo uno frustrado porque no llega a hacer con comodidad ninguna de las posturas que ves a la gente hacer, ¿no? Entonces sí que es cierto que, oye, si todas las semanas dedicas una sesión a uno de esos elementos de 40 minutos, que puede ser un yogilates como hablamos, o un pilates, un yoga, notas unas mejorías tremendas, y además un músculo flexible es un músculo eficaz. Un profesor nos lo decía siempre y te das cuenta que es verdad, ¿no? Un músculo flexible se recupera más rápido tras un esfuerzo, tiene más capacidad de contracción máxima, tiene una serie de beneficios contra uno que es más cortito. O sea que, bueno, al final es útil, pero me quedaría con cualquiera de esos dos. El que no le gusten esas actividades, porque yo entiendo que hay gente que le gusta caña, pero meterme en un sitio tranquilo, en el que el ritmo es diferente y demás, puede probar con un yoga, un Bikram, de los que se hace con temperatura y con humedad, que la sudada es bastante fuerte. Un Bikram hay que aguantarlo, ¿eh? Sí, por eso no. Una hora y media. Cuando las primeras clases que haces de Bikram es no salirte de la clase, la meta es no salirte de la clase, por lo cual ya solo aguantar esa temperatura y tú dices, oye, que estoy haciendo un estiramiento y he roto a sudar como si hubiese subido el puerto el mismísimo Mortirolo, ¿no? Entonces, y que al tercer ejercicio no te quieres morir. No, claro. Pues. Yo todavía no lo he intentado, pero como Pam hace yoga y lleva ya 6 años o por ahí haciendo yoga y ya a bastante buen nivel, yo estoy contigo. Al final, cualquier cosa en la vida depende de con quién lo hagas, ¿no? Yo por eso he conectado siempre también contigo, porque tú me has ayudado mucho a ver los problemas que yo he ido teniendo más allá de los golpes, ¿vale? Porque cuando tienes un accidente, pues es un accidente. Te has dado un hostia contra un árbol, como cuando me arreglaste el hombro, pues me he dado un hostia contra un árbol. O cuando me he reventado contra otra cosa, ¿no? Lo que sea. Pero los dolores o los problemas que tienes cuando muchas veces no sabes muy bien cómo resolverlos, pues muchas veces acudimos a esa clínica de fisioterapia, que las hay maravillosas también, que también, pues como en todo, ¿no? Depende del profesional que te atienda, pero a mí no me termina de gustar mucho cuando el tratamiento se centra simplemente en que te ponen una maquinita, 5 sesiones, y si es verdad, se acaba resolviendo el dolor, ¿no? Pero no resuelves el problema. Entonces, ahí estamos. Sí, y te digo el por qué resuelves el problema. El tema es que una de las bases de la osteopatía, que tiene 4 leyes como pilares fundamentales, es la capacidad de autocuración del cuerpo. Y como osteópatas te quitas una responsabilidad enorme cuando te haces consciente de esas 4 leyes, porque yo me voy a mi casa y no me preocupo de si la gente mejora o no mejora su cuerpo, el que se cura. Yo lo que hago es desbloquear, permitir que los mecanismos naturales del propio cuerpo se activen y vayan a donde tengan que ir, con lo cual, oye, realmente nosotros te quitas mucha responsabilidad, ¿no? Esa capa de Superman de la gente que un esguince y sale caminando, ¿no? Oye, hay procesos fisiológicos que no puedes tocar, una inflamación tiene un proceso, tarda un poco más, un poco menos, puedes intentar acelerarla un poco, pero
Hay gente que no llega a una carrera porque la lesión es suficientemente grave como para no llegar, o sea, no hay más historia. Claro, pero yo me refiero más a los ciclos en los que muchas veces vamos acumulando o se van sucediendo repetidas veces en la misma lesión, ¿no? Es como, a eso me refiero, que yo he sido muchas veces usuario pues por mi lumbalgia o por mis problemas de rodilla y cosas así, y hasta que no he conocido a alguien como tú que me ha ayudado a entender que esto que me estaba pasando podría tener el origen en esto de aquí, o que podía compensar esto otro para que no me volviera a pasar, o que tuviera que tener más atención a esto otro, pues esa visión es la que te ayuda a entender que tienes que implementar ciertas rutinas. En muchos casos mucha gente sabe que el sobrepeso es malísimo, ¿no? Pero no hacen nada para resolverlo y pues eso les acarrea muchos problemas. Pero yo a lo que iba no es a que esas terapias no sean eficaces, sino a que la importancia de poder entender el todo como un sistema, ¿no? Y ahí entra en juego prácticamente todo. Por eso, si tú vas a un buen Pilates, yo he estado yendo un tiempo a un instructor de Pilates brutal, joven pero brutal, el tipo con las máquinas tradicionales, clases de uno, está contigo esos 40 minutos y se fija muy detalladamente en todos los movimientos que haces y a mí me cambió radicalmente en la conducción sobre la bicicleta porque me había puesto en manos de alguien que me había ayudado a fortalecerme bien y a llevar el Pilates hasta el punto que a mí me mejorase como mountain biker, no a intentar progresar como en Pilates para ser el mejor Pilates del mundo, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. Entonces, la diferencia de dónde acudes, como con cualquier cosa que haces en la vida, ¿no? Dependiendo de las manos de quién te pongas o de a quién quieras creer, que yo siempre digo que son actos de fe, que tendrás que creerte a uno y ponerte en manos de ese. Pero a mí me parece que tienes que dar siempre un pasito atrás y ser sensible en, ostras, aquí estoy aprendiendo, ¿no? Aprovecha esto para aprender, que es lo que me ha pasado siempre cuando voy a verte. O sea, aprendo mucho, aunque luego se me olvidan las cosas. Y por eso hacemos la podcast y luego escribes artículos, porque se me olvida. Pero aprendes, ¿no? Y aprender a, ostras, es que, claro, yo ya sé cuáles son los músculos que más o menos ejercitamos más en la bici, pero si tú no me dices que esos músculos me están tirando de la rótula para un lado porque no estoy compensando lo suficiente por el otro, pues a lo mejor yo nunca voy a darle suficiente valor a eso y simplemente cuando tengo dolor digo, joder, ya me he vuelto a lesionar la rodilla y me cago en quien sea y voy a que me pongan la maquinita, ¿no? Mira, creo que lo mejor que podemos hacer es intentar convencer a la gente que nos escucha de que hagan o ese pilates o ese yoga del que estamos hablando y darles unas razones del por qué. No porque a ti te ha ido bien, no porque a mí me parezca bien, a pesar de que nos dediquemos y tú lo hayas probado. Cuando nosotros trabajamos lo que sea, tenemos una serie de posturas de sueño, posturas de trabajo, manías al entrar al coche, todo lo que tenemos en nuestro día a día son cosas que nuestro cuerpo tiene que adaptar, pero no solo de posturas, como X cosas, tengo temas psicológicos, tengo emociones que tengo que gestionar y que mi cuerpo tiene que adaptarse a eso. Si yo paso una mala noche porque he discutido con mi mujer, porque el niño no me ha dejado dormir, yo tengo que adaptarme a esa fatiga y ya no es una postura la que tengo, sino que es una carga la que tengo encima. Cuando uno se va adaptando a muchas cosas, el cuerpo tiene un límite de adaptación y es ahí donde viene nuestro problema básico. ¿Qué pasa? Que nuestro trabajo desde la osteopatía es encontrar cuál es la raíz de esa adaptación e intentar desadaptarla. Y ejercicios como el yoga o como el pilates porque trabaja simétrico y el yoga por esos estiramientos mantenidos, lo que hacen es vaciar un poco el vaso de agua, con lo cual libero muchas de esas adaptaciones que he podido hacer en lo que se refiere al músculo esquelético, incluso el hecho de centrarme en ir a una clase de pilates mentalmente o yoga mentalmente, tener que estar consciente en ese punto, en ese momento, me puede olvidar de que mi jefe es o de que tengo que... Y eso también nos puede ayudar en lo psicológico y en lo emocional, no solo en lo físico, con lo cual nos va a beneficiar muchísimo porque nos va a quitar un poquito de carga de encima, de adaptación, y nos va a permitir que mañana podamos volver a adaptarnos. Entonces, si un día tenemos a la semana esa posibilidad, es maravilloso poder utilizarla para liberarnos un poco de todo eso que nos persigue en el día a día, que intentar que no nos dé caza, ¿no? Porque si no es cuando necesitamos de servicios como el que damos nosotros y ahí hay que echar la caña, ver qué es, luego te enteras por un artículo las cadencias que habías estado llevando y demás, y cómo estaban las rampas, y entonces, bueno, a veces cuesta más que otras, pero bueno, se trata de eso, o sea que hay que invitar a la gente que nos escucha a que haga esas cosas, las prueben y entonces vean la diferencia.
Desde luego, yo intento probarlo todo. Todavía no he probado el yoga más que indoor en mi casa, ¿vale? Con vídeos en YouTube, de iniciación y algunos de ellos que además están enfocados para mountain bikers, porque hoy en día tenemos la suerte de que todo está verticalizado, ¿no? Si tú quieres clases de yoga para cocineros, pues seguramente que hay una vertical de gente que hace yoga vestido de chef, ¿no? O cosas así. El caso es que yo he probado... pues porque Pam a toda costa me quiere llevar a alguna clase y es algo que me quiero introducir, pero lo quiero hacer a mi manera, ¿no? Es como casi todo, a mí me gusta probarlo mucho, pero me gusta encontrar el momento en el que me obsesiono por ello, ¿no? Yo funciona así. Hubo un tiempo que me obsesioné por el Pilates y me lo estuve tomando muy en serio porque le veía mucho el valor a lo que iba aprendiendo, pero desde luego hay que probar, o sea, prueba las cosas para tener tu propia opinión. Lo primero, encuentra la información que te interesa, cree en ella, que es ese acto de fe que yo te digo. No es como con las dietas y cosas así. Hay millones de información por todas partes de que unos te dicen unas cosas, otras, tal. Bueno, créete en este momento la que te quieras creer y pruébala. Y después saca tus propias conclusiones, ¿no? Pero desde luego que si eres sensible a que en todos los procesos puedas aprender, sea de un preparador físico, de alguien que te hace un buen bike fitting o de alguien como tú que se dedica a la salud y intentar entender pues por qué tienes este problema, esta dolencia, cómo lo resolvemos y cómo además te hago mejor deportista, ¿no? Que es lo que a mí también me engancha un poco de tu filosofía de trabajo, que trabajas también con pilotos profesionales y trabajas con gente muy top, porque les ayudas a ser mejores deportistas. Ahí hay una técnica que me interesa mucho, que hoy ya no va a dar tiempo, pero la vamos a dejar para el siguiente, si te parece bien, que es la de la craniosacral. ¿Craniosacral? Sí, eso es. Es mi dislexia, se me cruzan ahí las R's, las N's y nunca sé cómo decirlo. Bueno, haremos otro hablando de todo esto, pero también vamos a aprovechar para que quien nos escuche y bueno, dado que tenemos la suerte de tener a un colaborador en Frex tan potente en la zona de Madrid, en la zona de Majadahonda, aunque además Víctor pues da formación, da muchas clases, consultorías, cualquier cosa que pueda estar relacionada con esto, pues podéis contactar con él. Voy a dejar la información en la descripción del podcast y también en YouTube. Y luego, pues él dentro de su disponibilidad y de sus ganas, pues ya decidirá. Pero si estáis por la zona de Madrid, pues que os quede cerca y en algún momento queréis visitarles, son alucinantes. O sea, vais a aprender un montón y os van a ayudar un montón. Ahora, aprovechad también para dejarnos en los comentarios sobre qué cosas os gustaría que hablásemos con Víctor. Yo tengo varias ideas. Mira, me gustaría que un día hiciéramos un capítulo solo para las carreras por etapas, ¿vale? Que ya sabes, o viajes en bici, que ya sabes que yo hago mucho de esto y que ahora además me viene la de Islas Azores y hemos adelantado Patagonia, ¿vale? Entonces, son... El objetivo de ese programa quiero que lo hagamos pensando en pues, una persona que va a ir a una carrera por etapas, una Titan Desert, una KPP, la que sea, ¿vale? Las más populares para que todo el mundo las tenga más a mano. ¿Qué tipos de cosas tiene que tener en cuenta? ¿Qué tipos de ejercicios? ¿Qué tipo de cosas puede hacer durante el campamento? ¿Qué cosas debería de evitar? ¿Vale? Pasan muchas cosas en las tardes. Yo te voy a poner además ejemplos de cosas que hacemos a veces en un campamento por la tarde. Después de 120 kilómetros echas una pachanguita de fútbol, ¿no? Y a lo mejor no es ni estirado, ¿no? O al revés, o te vas a buscar un oso que te han dicho que había más arriba en Canadá y te vas ahí todo loco, ¿no? Entonces, me parece que puede ser divertido que para la gente que se esté planificando este tipo de pruebas le podamos dar algún tipo de información útil e interesante desde tu punto de vista y, bueno, las que vayan surgiendo las preguntas. Vale. Yo te diría que en lo que sale ese podcast nuevo que acabas de comentar, si alguno por lo que sea se ve enzarzado en una carrera por etapas antes de que lo lleguemos a hacer, quedaros con la máxima de nada nuevo. No estreno un culot, no estreno zapatillas, no estreno una bici, no estreno un casco, no hago ejercicios que no haya hecho antes. Lo dice por mí. Todo ese tipo de cosas, la palabra nuevo no puede existir. Entonces, si no juego al fútbol habitualmente, tampoco. Mira, dentro del ensayo y error, te digo una cosa. No corráis una maratón en Sydney, al día siguiente os hagáis 1000 kilómetros en coche y al día siguiente empecéis una carrera en Tasmania, en bicicleta con unas zapatillas nuevas. Con las calas puestas por la noche según llegas en coche. Eso lo hice yo, me reventé la rodilla y luego la tuvo que arreglar. Pero bueno, me lo pasé bien, aunque sí, a partir del tercer día no podía pedalear, ¿eh? Era horrible el dolor, horrible. Bueno, muchas gracias, Víctor. La verdad es que yo, pues, ¿qué voy a decir? Yo alucino con estar un ratito contigo y todo lo que se puede sacar de ahí. Así que si los demás están interesados en conocer más cosas, que nos dejen comentarios. Y si no, nosotros, pues de vez en cuando
pueda robarte un poquito de tiempo y también presencialmente vamos a ir haciendo capitulitos, ¿vale? Encantado, intentaré, prometo contestar a todos los comentarios que pongan, prometo intentar contestar, que den un margen de tiempo, porque a veces por trabajo va uno un poco pillado, pero vamos, intentaremos contestar a todos para que así los vídeos y la gente pueda decirnos, oye, pues, y echarle una mano a cualquiera que lo necesite. Yo voy a poner tus datos porque sobre el podcast va a ser difícil que puedas contestarles porque hay como 17 plataformas diferentes y llegan comentarios de muchos sitios. Yo te los iré pasando, vamos a ver si lo podemos manejar. Pero igualmente voy a poner tu contacto para gente que en un momento dado necesite pues algún tratamiento, alguna mentoría o quieran lo que sea de vuestros servicios, ¿vale? Venga, y también haremos otro algún día sobre la medicina china que me interesa mogollón, ¿vale? Vale, ese será algo porque es un mundo aparte, es un universo. Me imagino. Bueno, muchas gracias, Víctor. Que estés muy bien. Fuerte abrazo. Google.